Hola amigos y amigas, bueno, qué suerte, una nueva semana más acá en Entrevistas con Andy Fierro. Hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con un crack total del marketing político. La verdad es que para mí es un orgullo enorme tenerlo acá. El doctor es un comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en comunicación y conflictos armados de la Complutense de Madrid, y magíster en gobierno de la Universidad EAFIT de Colombia. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en temas de estrategia, gobierno, liderazgo público, comunicación, publicidad y marketing. CEO de Jaramillo Luján Estrategia y Comunicación, firma internacional de entrenamiento y consultoría en liderazgo público y privado, con experiencia más de 17 años como docente, periodista, analista, columnista y bloguero en medios nacionales e internacionales de América Latina, principalmente en Perú, México, Ecuador, España y Colombia. Estamos hablando, yo les puedo decir, con un nuevo referente también del marketing político, porque él desarrolla un gran trabajo en redes sociales que, bueno, sobre todo en su YouTube tiene trabajado ahí un contenido muy interesante que todos los marketers estamos siempre pendientes de su contenido. Así que para mí es un orgullo enorme y desde ya muy bienvenido Miguel Jaramillo Luján. Andy, un gran placer saludarte a ti, a toda tu audiencia. De verdad que gracias por tu generosidad y aquí estamos disponibles para lo que tú necesites. Bueno, mira, nosotros acá normalmente trabajamos estas entrevistas empezando desde el comienzo porque nos parece bien interesante ver cómo se va desarrollando el éxito, ¿no? Hasta dónde uno va llegando, ¿no? Y siempre esos contextos iniciales de la familia son enriquecedores como para situarnos en cómo se fue construyendo tu personalidad y cómo es que hoy por hoy estás en este ámbito de la vida, bueno, consiguiendo lo que vas consiguiendo, ¿no? Entonces contanos cómo era ese Miguelito, me imagino, de los 7 años, 8, 9, ¿ah? Pues hombre, yo soy una persona que mi origen es la ciudad de Medellín. Crecí en la Medellín de los 80, la Medellín atormentada por Pablo Escobar Gaviria. En medio de, digamos, una familia maravillosa, hermosa, de clase media, en el barrio La Milagrosa, al oriente de Medellín. Mi padre mecánico automotriz, mi madre auxiliar de enfermería. Crecí en las calles del barrio La Milagrosa, en medio de esa situación tan compleja que vivió nuestra ciudad y Colombia, que todavía nos atormenta y que para algunos es motivo de risa, pero para nosotros no es más que una pesadilla que esperamos que no le pase a nadie más. Cuando hoy recorro las calles de San Pedro Sula, las calles de Ciudad de México, de Acapulco, de Monterrey, de Guadalajara, de San Salvador, y pienso en tantas víctimas que ha dejado el narcotráfico, digo con dolor que ojalá nadie le toque vivir lo que nos tocó vivir a nosotros en la infancia. Yo conocí a Medellín en el bus escolar. Mis padres no les gustaba que yo saliera a las calles precisamente para evitar dificultades con el ambiente de zozobra, de crimen, de sicariato que había en la Medellín de los 80. Por fortuna la ciudad se repuso a esto y hoy es modelo. Miguel creció, estudié comunicación en la Pontificia Bolivariana, empecé a ejercer el periodismo, fueron 9 años como periodista, como reportero. Posterior a esto me tocó cubrir muchos temas de conflicto armado en los que estaba inmerso el tema de la guerrilla colombiana, la política, y fruto de la formación universitaria empecé a profundizar en todo lo que tiene que ver con la imagen política, la marca política, y digamos que luego me fui a España, estuve viviendo en Madrid, estudié allá mi primera especialidad, luego estuve viviendo en Perú, allá nació mi hijo, que ya tiene 12 años, él es arequipeño, también estuve viviendo pues allá en Perú, seguí avanzando, formándome, estudiando, y ahora vivo aquí en la ciudad de Bogotá, feliz. Hace 5 años formalmente tengo mi empresa que se llama Jaramillo Luján, Estrategia y Comunicación. Creo que hemos pasado un año duro, histórico, quizá el más pesado que ha tenido nuestra generación con el tema del COVID-19. Sin embargo, como empresa hemos podido salir a flote, hemos podido lograr que la empresa permanezca, que crezca además, que es maravilloso.
Y bueno, estoy casado con una abogada muy bella, muy hermosa, que se llama Marión Vázquez. Actualmente soy un hombre que me declaro feliz, pleno, disfruto lo que tengo, siento que me falta muchísimo, Andy, yo creo que hemos construido algo, pero siento que nos falta mucho por seguir adelante, por seguir avanzando, y me gustan estos espacios donde se puede compartir lo que uno sabe, porque yo creo que el conocimiento es para eso, para compartirlo. Correcto, así es. Bueno, qué agradable y bastante interesante ese recorrido, marcado mucho por la violencia, ¿no? Por una sociedad violenta, ¿no? Me refiero a, tenías a Dios gracias ese contexto familiar siempre cercano, siempre, ¿no? Pero tenías en el círculo siguiente de circunstancial, ¿no? Una situación violenta que además, cuando salís a la cancha, ya como reportero, como comunicador, también es como que te llama esta cuestión, ¿no? Del conflicto. Yo digo, por haber abarcado ya lo de los conflictos armados y todo esto, ¿no? Es como que ahí hay un pequeño patrón, ¿no? De querer resolver la cuestión. De pronto de niño también te surgía esto, ¿no? De sentir esa desesperanza que vos mismos nos estás planteando, de decir, bueno, yo no quiero que le pase a nadie más. No, Entonces, total, claro, esa necesidad claro. de resolver. Yo también tuve la posibilidad de vivir en Acapulco y también allá en Cancún, en los 2 años que viví, 2 años y medio que viví allá en México, y efectivamente en la época que estuve en Cancún no fue, pero en Acapulco sí había 8 grupos narcos que se estaban peleando la plaza, ¿no? Eso realmente es estresante. Acapulco estaba acabado, por lo menos cuando yo estaba acabado por el narcotráfico. Este, Sigamos un poquito adelante. A mí me interesa mucho cómo trabajas vos la marca personal. Me gusta muchísimo porque justamente un poco la propuesta de neuroinfluencia política y de Andy Fierro también es trabajar la marca personal de las personas. Por eso siempre, porque he encontrado que dentro de la marca personal existe un bálsamo ante los constantes cambios que estamos teniendo en la sociedad. Mira lo que ha pasado hoy justamente con el COVID que hacía referencia vos recién. Y de pronto lo que me imagino, además de todo el trabajo que has hecho y todos los años que tenés y los contactos y demás, pero tu marca personal seguramente tuvo mucho que ver, ¿no? Con que puedas surfear la ola durante estos meses, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue que llegaste a comprender que tenías que empezar a desarrollar esa marca personal, ¿no? Pues Andy, realmente desde la universidad me interesé mucho por una materia que se llamaba la semiótica, una materia que disfruté muchísimo, tanto la teoría de la imagen, la semiótica, como todo lo que tiene que ver con el marketing, siempre me ha llamado profundamente la atención. Sin embargo, también me sorprendía ver que el marketing no era una ciencia, digamos, de manera, o sea, su nominación, su metodología, su estructuración no era científica, sobre todo en términos del personal branding. A partir de 1990, cuando este autor norteamericano Tom Peters y Ah, otros empiezan a profundizar en todo lo que es el personal branding, pues empiezo, digamos, a leer, a profundizar, no en ese año, pues yo estaba muy joven todavía, pero años después en la universidad empiezo a profundizar en este tema y empiezo a analizar los aspectos constitutivos de la experiencia de marca, el valor, la propuesta de valor, cómo se dan los elementos de posicionamiento, cómo se da esa unicidad desde la marca, y me declaro un insatisfecho total frente a los conceptos de marca que había leído hasta ahora. Digo, definitivamente aquí está faltando algo. Años después tengo la oportunidad de estudiar hacer algunos estudios sobre filosofía y sobre antropología, y en esas ciencias encuentro unos elementos o encuentro un elemento que a mí me cautiva que se llama la mismidad. Un elemento filosófico que define
algo más allá de la esencia personal. Es un elemento, digamos, altamente trascendente, que es único e irrepetible en cada ser humano. Y a partir de eso, pues me propongo generar una teoría o una investigación que siento que hasta ahora ha sido inédita, pero que estoy buscando si alguien más ha trabajado algo parecido, pero no lo he podido encontrar, y que es la que desarrollo en mi libro que edité el año pasado con Planeta, Marca Poder, el poder como marca. En ese libro yo planteo una teoría y es que no creo en personal shopper, no creo en Botox, no creo en maquillajes, no creo en asesores de imagen que se van para el centro comercial a disfrazarte. Y sobre todo que entiendo y me ratifico en que el disfraz se rompe al vivir y que la marca no es un disfraz. La marca responde desde los elementos más externos como tu styling, como la colorimetría de tu vestuario, como la proyección de tu propia imagen, responde a elementos de niñez y juventud que te marcaron, que fueron influyentes en tu forma de ser y que si tú los entiendes generas una marca sostenible, generas una marca que en el tiempo va a ser sostenible y va a ser creíble, que es algo que hoy tienen un gran déficit los políticos, los líderes políticos tienen un gran déficit con el tema de la credibilidad precisamente porque hay experiencias de su narrativa, de su storytelling, hay experiencias de la imagen que quieren proyectar, de el uso de los colores, la temperatura del color, de la locación, incluso hasta, digamos, de elementos que combinados entre la marca personal y la llamada teoría de Philip Kotler, de las 4 Ps, no generan una combinación coherente y consistente. Y la gente se da cuenta de esto. Entonces, yo creo que en eso los norteamericanos han desarrollado una serie de teorías que son bastante potentes y poderosas. Nosotros somos más informales a nivel de esto, nuestros políticos y nuestros, digamos, establecimiento, porque se trata de la marca de la persona, se trata de la marca corporativa de la organización y el territorio. Si es gobierno, gobernante, gobierno, territorio, si es campaña, candidato, organización política, partido o campaña, y territorio impactar. Siempre esos 3 conceptos de marketing, de branding, van interconectados fuertemente y tienen un impacto directo en 2 elementos que son fundamentales. Si tú no tienes una propuesta de valor, no tienes marca. Así es. Y si no tienes comunidad, no hay marca. Entonces, mucha gente confunde, es que yo tengo la marca muy bien construida, sí, pero ¿a quién le llegas? A nadie, no hay marca. O sea, si no hay comunidad de marca, no hay marca. Y si no movilizas a alguien en torno a tu marca, tampoco hay marca, porque la marca es una herramienta que ayuda a movilizar, a convertir, a generar tu marca en votos, a generar tu marca en aprobación, a generar tu marca en que la caja se te mueva en tu empresa o corporación. Entonces, digamos que esa ha sido como grosso modo mi aproximación, Andy. Excelente. La verdad, buenísimo. Todo lo que nos decís es espectacular. Es que no espero menos de vos, querido Miguel, porque la verdad que son muy interesantes todos tus videos siempre. Oye, me gustaría como que reflexionemos un poco sobre estos tiempos. Eh, Siempre hago como un ejercicio de visualización, ¿no? Porque sabes que en estos tiempos en donde la inteligencia artificial ha avanzado tanto y va a avanzar, ¿no? Y vienen todas las automatizaciones de todo, ¿no? Entonces, cómo eso empieza a afectarnos y junto con eso tenemos que tener en cuenta que durante todos los años 90 hubo un vaciamiento de ideologías que desde los 2000 empezaron a reverdecer, por lo menos en Latinoamérica, pero que hoy por hoy las ideologías partidistas en sí ya están fragmentadas totalmente y realmente no hay una claridad con respecto a representatividad, ¿no? A la cuestión de representación. Entonces, esto que estás planteando tiene mucho que ver, me parece, con eso, con la falta de capacidad de los políticos de hoy de ser representación de algo, ¿no? De ser representativos de algo, y de pronto caemos en facilismos marketineros, ¿no? De decir, bueno, yo soy el joven o yo soy el viejo, ¿no? Arquetipos ahí muy,
muy simplistas de héroe o villano ¿viste? O el sabio, ¿no? Arquetipos ahí que uno sabe que pueden llegar a impactar ahí con la gente, según el candidato que uno tiene. Y desde ahí armar una comunicación, pero al final del día están como bastante vacíos de contenido, que es lo que estabas hablando recién. Entonces, ¿cómo visualizás estos tiempos con respecto a la cuestión partidaria en toda Latinoamérica? ¿Cómo lo ves a nivel de ideología, a nivel de constructo social? Yo veo que acá en Colombia todavía no ha resurgido el partidismo para nada. De hecho, cada vez está más separado y se ha propuesto una pugna ahí segmentada hoy por hoy, los uribistas contra ahora los petristas, ¿no? Entonces, una cosa muy sesgada, ¿no? Muy antagonista, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizás eso en Colombia, en Latinoamérica, que tenés la experiencia que tenés? Eh, ese constructo, ¿hacia dónde va? La cuestión partidista, la cuestión ideológica, y eso impactando directamente en el político, ¿no? En decir, bueno, soy un sapo político, salto de un lado para el otro, me voy acomodando, o tengo una coherencia. Pues Andy, yo creo que indudablemente la pregunta que estás haciendo es supremamente importante, pues porque definitivamente los ciudadanos hoy demandan que existan propuestas ideológicas en clave de el mejoramiento de sus condiciones de vida por parte de la clase dirigencial. El asunto es que vivimos tiempos de profunda crisis de la política en tanto acción política, en tanto acción proselitista, y eso ha estigmatizado fuertemente incluso la acción de gobierno. Y vivimos tiempos fuertes también para la estigmatización de la clase política, de aquel técnico que se dedica fundamentalmente a la política desde el proselitismo y desde la acción de gobierno. Ideológicamente, pues yo creo que cada vez más hay un deterioro grande en la imagen de los partidos políticos, en tanto organizaciones de influencia, en tanto organizaciones de construcción y vocación de poder, que proponen soluciones ideológicas, que proponen o deberían proponer políticas públicas para solucionar los grandes problemas de la sociedad, tanto en campaña, en gobierno, como think tanks, en oposición, en bloques legislativos y demás. Sin embargo, vemos con alta preocupación cómo grandes políticos en América Latina hoy, diciembre de 2020, están dejando sus partidos para generar sus propios movimientos, para adherirse por conveniencia a ciertos grupos políticos. Vemos también temas como el cacicazgo y la forma en la que el clientelismo ha generado una negativa influencia. Vemos cómo los niveles de corrupción van subiendo y vemos cómo hay casos a todos los niveles, en el legislativo, en el ejecutivo e incluso en la justicia, que es lo más vergonzoso que nos ha pasado, sobre todo este año en Colombia, cuando hemos visto unas instancias de justicia como la Corte Suprema de Justicia, y ha pasado también en Ecuador, en Perú, en México, en varios países de Centroamérica, también ha cedido a hacer política, ha cedido a, digamos, vender sus decisiones, a vender digamos, su capacidad de administrar bien la justicia por cuenta de este mismo clientelismo, de esta misma corrupción y estos intereses politiqueros. Lastimosamente eso es lo que ve el ciudadano de a pie, y en medio de una situación como esas hemos visto un movimiento como el que está ocurriendo en Chile, como el que viene ocurriendo o ha ocurrido y ha tumbado ya 3 presidentes en Perú, como el que ha ocurrido también en el mismo Estados Unidos con el Black Lives Matter, que ocurrió también aquí en Bogotá, en Medellín, en varias ciudades colombianas el año pasado, donde hay un segmento de personas de diferentes condiciones socioculturales y económicas que no se sienten representados por los políticos que actualmente están fungiendo en el poder y que incluso son altamente escépticos frente al sistema, no creen en la democracia, no creen en este sistema institucional. Pues ahora uno dirá, bueno, si la democracia liberal no es la respuesta, ¿cuál sería la respuesta frente a esta situación? Muchas de estas opiniones movilizadas a través de redes sociales, a través de ciertos sectores que les interesa el caos,
pero no puede ser tampoco presa de una estigmatización la protesta social, ni tampoco quienes defienden el sistema. La gran pregunta aquí es, bueno, se acaban los políticos, se acaba la democracia, ¿cuál es la propuesta? ¿Quién nos va a administrar? ¿Nos van a administrar robots? ¿Nos va a administrar el blockchain? Todavía no se puede, ¿cierto? El blockchain viene en camino, quizá para blindar las elecciones, que viene en camino quizá para administrar ciertos aspectos, pero todavía la inteligencia artificial y la automatización no nos podría gobernar como tendría las facultades, la discrecionalidad y la comprensión que tiene un ser humano. Entonces, digamos que ese es un escenario que nos plantea este momento de la realidad latinoamericana en medio de apremiantes necesidades como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y lo que es apremiante que los gobiernos trabajen en cada país y en bloque. Entonces esa es como mi mirada un poco de lo que estoy viendo hoy frente a los partidos, las ideologías. La polarización y el populismo es rampante en varios países de América Latina. Se convierte en caballito de batalla de varios partidos o movimientos políticos para ganar elecciones, mas no se convierte en una propuesta realmente que le brinde al ciudadano soluciones inmediatas en medio de los problemas que yo señalaba ahorita. Claro, vos sabés que, bueno, yo con respecto, hay dos cosas que surgen ahí que me pareció muy interesante, que también lo hablé ayer, que fíjate cómo se ha utilizado como un ataque directo a la democracia, el ataque al proceso de votación, ¿no? O sea, ahora hasta en Estados Unidos se habla de fraude. ¿Ya? Es un ataque directo a la democracia, ¿no? al sistema representativo, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, efectivamente, uno que está dentro del ejercicio, ve cómo los políticos utilizan este discurso social, un discurso meramente social, pero que en el ejercicio ya de gobierno, bueno, se hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Y lo que tienen que hacer no para el pueblo, sino para, para las conveniencias Para su propio bolsillo. corporativas. Claro, sí, sí, sí. Entonces, como evidentemente, si siguen vendiendo el populismo en campaña, ¿no? Es porque hay una necesidad social que está representada en eso, ¿cierto? Porque yo hasta ahora no he escuchado a ningún candidato que llegue a una posición diciendo, miren, yo voy a trabajar directamente con las corporaciones internacionales para darles regalías y para qué sé yo, ¿no? Vamos a cerrar con el FMI por tantos millones más, por 100 años. O sea, yo todavía no he visto un candidato que diga eso. Sin embargo, si veo, vamos a mejorar las condiciones, vamos a hacer esto, esto, aquello. ¿Qué pasa entonces con esa divergencia discursiva de las campañas, ¿no? Y después con el acto de gobierno? Efectivamente, creo que estamos en una época en donde la información está tan manipulada y muchas veces uno no puede llegar a la información correcta, ¿cierto? O seria, que las disonancias son tan grandes que la gente cada vez lo ve más evidente, sumado a estas fake news y demás, que sirven para el constructo de polarizar las emociones, los sentimientos, las creencias. ¿Cómo se hace para empezar a acercar estas dos realidades, ¿no? Esta realidad de Vivimos campaña y la realidad de gobierno? la realidad de campaña y la realidad de gobierno, el eterno dilema de hacer excelentes campañas, pero finalmente que eso no derive en gobiernos éticos, responsables e íntegros. Yo creo que vivimos tiempos de incertidumbre, los peores, quizá en nuestra generación, los peores en los últimos 100, 150 años en la historia de la humanidad. Hemos tenido momentos aciagos, hemos tenido momentos difíciles, sí, indudablemente la Primera y Segunda Guerra Mundial quizá fueron en la historia de la humanidad momentos extremos de degradación de lo humano,
de degradación de lo que, digamos, concebíamos en nuestro concepto de humanidad como esa búsqueda de acuerdos colectivos por el bienestar. Sin embargo, hoy vivimos tiempos todavía más complejos por las profundas urgencias que tiene la humanidad. Yo no me canso de repetir que hoy hay una urgencia enorme en relación con la propia supervivencia del planeta, que me parece que es fundamental y a la cual hay que apuntarle, y no es un tema, digamos, global de grandes líderes, sino de cambios diminutos en las propias prácticas individuales de cada ser humano en relación con el propio entorno y la supervivencia del planeta. Eso es un elemento que es central, que es fundamental, que hace rato debió de habernos concentrado y habernos sacado de la búsqueda del, digamos, del placer individual de poder derrotar al otro en una campaña o de prevalecer en un territorio como gobernantes o de tener la billetera para poder gastar e invertir lo que nos provoque. Ese vínculo entre la campaña y el gobierno siempre va a ser algo complejo y va a ser también óbice o va a ser un canal de deterioro de la confianza ciudadana. El que lidera lo público tiene que entenderse como una persona que tiene que construir y edificar confianzas. Si hablamos en términos de marca, y para mí la marca es algo que es muy sencillo, es una confianza construida en el tiempo. Tú mides la marca por la imagen que le generas al otro, pero también por la reputación que tú construyes en el tiempo. Entonces hoy tenemos campañas políticas que cada vez ensucian más el agua de la política misma, que cada vez se lavan las manos en el río limpio o en el río quizás sucio, pero no tan sucio como antes, de la política, y ensucian el agua que todos bebemos, con campañas populistas, con campañas donde hay una gran cantidad de mentiras, generando más escepticismo de la cuenta, incrementando ese escepticismo. El tema de las fake news no es un tema de ahora. La mentira siempre ha dialogado con la realidad humana desde tiempos inmemoriales. El asunto es que hoy tenemos unas herramientas como los social media o como las plataformas digitales que con sus algoritmos y con sus desarrollos permiten que haya una mayor velocidad en la divulgación, en el impacto y en el deterioro de la calidad de vida de quien pudiera en un momento determinado salir lastimado por cuenta de una verdad a medias, de una mentira o de una opinión sesgada. Entonces yo creo que ahí hay una realidad que es inequívoca frente a las fake news y frente a la campaña, pues hay, digamos, yo soy de los que pienso que la campaña es una primera etapa del gobierno y es una etapa decisiva, donde se plantea un programa de gobierno, donde se plantean unas apuestas ideológicas, donde se conforma un equipo, donde el ciudadano ve cómo se hace campaña y entiende cómo se va a gobernar. Y luego viene, pues obviamente, las etapas de gobierno, donde lamentablemente muchos saben ganar, pero pocos saben gobernar. Entonces, para hacer campaña en un plazo corto, digamos, se muestran como los más valientes, tienen el mejor discurso, plantean un excelente plan de desarrollo, aunque no todas las veces lo escriben ellos, ni lo reflexionan ellos, ni saben cómo estructurarlo bien, ni tienen un buen diagnóstico, pero cuando llegan al gobierno definitivamente se les olvida esto y ahí es donde definitivamente necesitamos un liderazgo público que sea mucho más coherente y consistente. Correcto. Vos sabés que me llama mucho la atención acá, particularmente de Colombia, cómo hasta a nivel municipal y a nivel departamental es un tipo de elección y a nivel nacional, ¿no? Es otro tipo de elección. Me llama mucho la atención porque en otros lugares no lo he visto tan así, ¿no? Es como que acá la opinión a nivel nacional tiene su propio voto, que ese en la persona es incorruptible prácticamente, ¿no? Dice, bueno, no, yo presidente no me importa quién sea, pero a nivel municipal y a nivel departamental aparece, bueno, aparecen los grises, ¿no? Aparecen estos grises que son los que enturbian la política en definitiva y que hacen que el ejercicio de campaña finalmente sea un ejercicio de billetera, como estamos diciendo, ¿no? Claro que sí, por Entonces, supuesto. cómo
¿cómo podemos hacer para comprender culturalmente esta forma de avanzar hacia la seguridad democrática, ¿no? Porque si la misma gente en un punto tiene una claridad y dice esto es así, y en el otro extremo no entiende que estamos bajo las mismas influencias, digamos, bajo las mismas referencias, pero al final toma otra determinación según llegue un dinero o no llegue un dinero. ¿Cómo a nivel cultural? Porque esto ya es una cuestión cultural, ya no estamos hablando de campañas ni nada, ¿no? O sea, esas campañas que estamos hablando populistas tienen, por lo menos en Colombia, tienen una incidencia fuerte, pero a nivel nacional, me parece, ¿no? A nivel municipal y departamental es otra cosa. ¿Cómo visualizás ese? ¿Por qué sucederá esto, no? ¿Por qué la persona no le da el mismo valor a ese voto? Pues indudablemente que cuando uno se trata de meterse dentro de la estructura de los intereses, de las motivaciones, la estructura cerebral del votante, tiene que entender que en los tiempos modernos las personas, los ciudadanos, se están viendo impactados por un volumen de información mucho mayor y donde definitivamente hay una altísima resistencia, cada vez mayor y más preocupante, por participar de los asuntos públicos. Los indicadores de participación, sobre todo en todo este tema de la certeza democrática, yo no lo llamaría seguridad democrática porque usted sabe que ese término es acuñado por un líder político y tiene otro tipo de implicaciones, digamos, en términos de lo programático y del estilo y la historia de este líder político, pero esas certezas democráticas yo creo que no están hoy tanto en el ADN de millennials y centennials. Los millennials y los centennials creo que hoy los gobierna más la lógica comercial y los gobierna más una lógica del propio predio, de lo individual, de la resolución de su propia proyección de imagen, de una mirada global, no local, donde no tienen que implicarse tanto en las soluciones inmediatas o cercanas, sino que entienden el mundo de una manera más global. Quizá esto sea más positivo para los problemas globales, pero también se caracterizan o entiende uno a partir de las lecturas, de las investigaciones y de lo que es capaz de ver en grupos focales y otros ejercicios de investigación, que millennials, centennials y nativos digitales les interesa quizá la política desde otro tipo de herramientas, desde otro tipo de definiciones, y son mucho más escépticos en relación con la democracia liberal. Son más escépticos, son menos creyentes, son más, digamos, menos proclives a entender toda esa ritualización en la que hemos convertido los gobiernos y la política, porque yo creo que existe una excesiva ritualización, un excesivo casi que don monárquico que le damos a un alcalde, a un gobernador, a un candidato. Vamos doctorando a cuanto funcionario público que nos atraviese sin siquiera tener un título de primaria. Vamos poniéndole tapete rojo y casi que tratamiento de virrey y de palacio de gobierno, cualquier cosa que se nos atraviesa. Y yo creo que en eso los millennials, los centennials, las nuevas generaciones están entendiendo que esa ritualización y que ese tipo de protocolos son nocivos porque terminan insertados en la conciencia, en el alma del ciudadano y generan una distancia que hoy ya no existe. Ya se acabaron los pedestales para la política y los políticos y la certeza, digamos, o esa certeza democrática está en tela de juicio. ¿Cuál sería una solución adecuada? ¿Cuál sería una propuesta adecuada? Algo que nos permite trabajar por el bien común desde un equilibrio, desde una inclusión, porque vivimos tiempos distintos. Los tiempos anteriormente no permitían tanta inclusión, por ejemplo, en temas de diversidad sexual, racial, no permitían, digamos, tanta, digamos, flexibilidad frente al papel de la mujer. Entonces yo creo que hay cosas en las que los tiempos modernos nos han permitido avanzar y dejar ciertos hábitos del pasado nos han permitido, pero allí hay una teoría de un gran autor que me encanta y es: existirá siempre en la humanidad los apocalípticos y los integrados.
¿cierto? Los apocalípticos y los integrados. Los apocalípticos, todo tiempo pasado fue mejor, antes era mejor porque las costumbres, se mantenía el matrimonio, no permitíamos diversidad sexual, la mujer estaba en el lugar que le correspondía, y los integrados que te dicen, no, maravilloso, que evolucione, que cambie, porque esos cambios nos llevan a nuevos escenarios, nos llevan a escenarios donde se replantea lo antes intocable, como la institucionalidad o la democracia. ¿Necesitamos institucionalidad y democracia? Quizás sí, pero necesitamos repensar un poco la forma en la que tenemos que tener una institucionalidad sólida y una democracia que realmente nos dé las garantías, porque actualmente tenemos unos vicios, unas, digamos, fisuras en la estructura democrática de los estados que son enormes por cuenta de la corrupción, de la inequidad, de la desatención a problemas globales y nacionales y transnacionales supremamente delicados. Entonces yo creo que sí hay que repensar esto y hay que dejar las certezas. Es al menos mi apuesta. Claro. Vos sabés que esto bueno, lo que venís reflexionando, también aparece esto que dijiste hace un rato del caciquismo, ¿no? De esta cuestión tan humana, ¿no? De sentirse representado por un líder, ¿no? Y que detrás de ese líder haya una organización. Evidentemente, en la construcción de la democracia se encuentra a los partidos políticos como sopesando eso, ¿no? Como un poco dándole un poquito más de equilibrio a esa figura, ¿no? Si bien cuando aparece un gran líder, toda la organización se pone detrás de ese líder, de alguna forma también sopesa al líder, ¿no? Que haya un partido ahí. Y efectivamente, como estábamos diciendo, esta falta de identidad de los partidos está afectando la democracia toda, ¿no? Entonces, si a nivel nacional hay un voto de opinión, ¿ya? Y en estos niveles locales no, ¿qué es lo que se hace? ¿O cómo recuperamos esa herramienta tan necesaria como la cuestión ideológica, pero a nivel partidista, ¿no? Porque esa representación partidista también es una dinámica en sí mismo, y una dinámica importante, ¿no? Para la construcción del poder y para la construcción de la organización en sí. Y como bien decías vos, efectivamente el primer acto de gobierno de alguien que se lanza es esa campaña, ¿no? Esa campaña que va, por eso es una pequeña campaña de gobierno, en realidad, ¿no? Ese primer acto, digamos, de aparecer a la luz y empezar a construir. ¿Cómo hacemos en toda Latinoamérica está presente esto? De pronto hay lugares como bueno, como Bolivia, Argentina, Brasil, que todavía tienen muy fuertes algunas ideologías, ¿no? En el caso de Argentina, obviamente el peronismo, que el peronismo vos bien sabés que no es un partido, sino que es un movimiento social, y que es representativo de todas las alas. Hoy por hoy es centro, ya con el presidente que tenemos es centro, con Cristina de pronto había alianzas estratégicas que nos acercaron a Chávez por los petrodólares, ¿no? Y por muchas cosas, pero yo considero que Cristina representó bastante bien todo lo que tiene que ver con el peronismo, los ideales de justicia social, bueno. Entonces, en nuestros países, además ustedes acá en Colombia son el bastión de Estados Unidos hacia toda Latinoamérica, ¿no? Son como un poco el gran aliado. ¿Cómo se hace para construir esa soberanía? Yo empiezo a ver las políticas de Estado y normalmente están dictadas por organismos internacionales en Latinoamérica, no están dictadas por su propio pueblo. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, y haciendo la reflexión de Francisco cuando llegó a Panamá, nosotros no podemos ser el patio trasero de nadie, ¿no?
Lo que pasa es que hay unas raíces históricas, socioculturales que marcan lo que, digamos, ha sido Colombia durante muchísimos años. Nosotros venimos, digamos, de un origen o de una colonización española con un fuerte vínculo, obviamente, con el hemisferio norte. Éramos el país más grande de América Latina en un momento determinado, junto a Venezuela, Ecuador, Perú, la Gran Colombia, incluso casi que del mismo tamaño que Brasil, un poco más o igual que Argentina, que México, en proporciones territoriales, con una posición geoestratégica envidiable, con salida a los dos océanos estando en Sudamérica, con condiciones socioculturales y económicas muy favorables, con 5 subregiones, todos los pisos térmicos, posición georreferenciada a nivel incluso, digamos, de proyección internacional e interestelar en la Amazonía. Y hemos pasado por los peores momentos de la historia en América Latina, de la guerra de guerrillas, de la guerra de los 1000 días, empezando el siglo XX, perdón, terminando el siglo XIX, y así una serie de episodios de guerra política que también han generado dicotomías entre los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Tuvimos en los años 70 algo que se llamó el Frente Nacional, que fue algo altamente excluyente, donde los dos partidos tradicionales se feriaron el poder durante 15 años y no dejaron que ningún otro participara con el ánimo supuestamente de no generar más violencias. Entendiendo un poco este acontecimiento, o estos aconteceres históricos, hay que ver la fortaleza que ha tenido Colombia en medio de este panorama, pero que en el siglo XXI está fundamentalmente sustentada en una defensa de la democracia a capa y espada para arrebatársela a ese comunismo, ese socialismo, esa línea de izquierda que ha querido usurpar Colombia y ha querido robar el país, como ya ha pasado con Venezuela, con Nicaragua, como lo hicieron en Argentina en su momento, los Fernández, pues los Kirchner, perdón, y como ha pasado en otros países de América Latina, en Ecuador, que es un país hoy que tiene una situación económica alarmante, o como pasó en El Salvador en su momento también, como ha pasado en Guatemala y en otros países. Entonces yo creo que esta, digamos, ha sido una defensa férrea que han liderado ciertos, digamos, personajes históricos importantes en Colombia y cierto sector empresarial sólido, que incluso en los peores momentos del narcotráfico, en los peores momentos de la situación de la hegemonía de las FARC, fueron derrotados por líneas ideológicas que propendían la libertad, el respeto a las libertades, pero que también en cierta forma no ha habido la opulencia de otros países, no ha habido la opulencia. En el caso de Venezuela, Venezuela era el primer mundo. En mi infancia, viajar a Venezuela era mejor que ir a Estados Unidos. Venezuela, en la infancia mía de los 80, teníamos primos que eran los primos ricos, que venían a visitarnos, ¿cierto? Y hasta hace poco, alguno de estos primos vino a pedirme su ayuda y su solidaridad, porque la situación es realmente vergonzosa y sobre todo hay personas digamos, que son partidarios del socialismo, que son partidarios de ese nuevo socialismo latinoamericano, que todavía siguen en defensa ultranza del gobierno de Hugo Chávez, siguen en defensa ultranza de Nicolás Maduro y de ese modelo perverso, criminal, estafador, este modelo realmente, digamos, que ha sido abominable. Y Colombia y Venezuela son países muy hermanados, y esa tendencia de estos movimientos que incluso vienen hacia el 2022 con el ánimo nuevamente de quedarse con el poder en Colombia, pues habrá que derrotarlos en las urnas, porque tú mismo te diste cuenta que aparentemente se visten con piel de oveja, que proponen un cambio social, que proponen equidad, que proponen la defensa del medio ambiente, que proponen ciertas ideologías, pero a la hora de la verdad son gobiernos que vienen a llenarse los bolsillos, que vienen a ensayar modelos que no han funcionado en el mundo, porque definitivamente la antigua Unión Soviética demuestra que hay modelos que no funcionan hoy en el mundo, que la privación de las libertades fundamentales de los ciudadanos no pueden ser el camino para generar hegemonía en ciertos líderes políticos. Y ahí es donde, pues digamos que se plantea ese reto para Colombia, y yo diría que es un reto para toda América Latina, en clave de lo que tú estás mencionando. Vos sabés que obviamente muchas cosas coincido con vos, en muchas no. Que claro, al ser argentino,
tengo un constructo, digamos, identitario, ¿no? Bastante más claro de cómo ha sido esa construcción de la política allá, y bueno, y al vivir acá también he tenido la flexibilidad, digamos, intelectual, si se quiere, de aceptar, digamos, que son construcciones completamente distintas. Obviamente, yo soy un defensor total del peronismo y de los K, total, y creo que es algo totalmente distinto al proceso que ha vivido Venezuela. Maduro para mí obviamente es un poco más que un terrorista, ¿no? Y efectivamente acá en Colombia considero que puede llegar a ser muy negativo un personaje como Petro, ¿no? Pero bueno, son cuestiones ahí que No, son válidas, son válidas, son sí, válidas porque igual yo siempre he pensado que la realidad nacional de cada país, no hay nadie mejor que la gente del propio país para definirla. Y uno debe ser respetuoso. Yo he estudiado un poco sobre Evita Perón, sobre correcto. Juan Domingo Perón, he estudiado un poco sobre el Corralito, me tocó cuando vivía en Madrid con varios, y estudiaba en Madrid con varios argentinos que me explicaban y podía yo tener bibliografía, pero digamos que yo no creo que nadie pueda explicar lo que fue el cartel de Medellín como quienes lo vivimos. Por Correcto. más teoría o por más series que vean del Capo o de no sé quién, ni nadie puede hablar de lo de Venezuela con mejor tranquilidad que los venezolanos que lo están padeciendo. Correcto. Pero sí hay cosas que yo creo que son inobjetables, y es que el régimen venezolano es un régimen criminal, es un régimen Total. narcotraficante, es un régimen que ha acabado con el país, que incluso ha desprestigiado la izquierda misma. Perdón que te corte, hay una cuestión ahí que me parece que para la época que vivimos, no sé si está bien categorizar ya izquierda y derecha. Es como que yo personalmente, digamos, esas categorías, yo ya las siento forzadas para este tiempo. Este tiempo en que vos mismo reflexionaste sobre los millennials, sobre los centennials, sobre toda esta construcción nueva, de la representación también, esta representación que muchas veces es digital, eh, que aparece un nuevo síntoma ahí que tiene que ver con la ecología, que venimos hablando también, de la importancia que tiene el acto ecológico como acto político también en sí mismo, y como acto de conciencia del mismo ser humano, ¿no? Entonces, sí, es muy vasto para hablarlo. Yo estoy seguro que lo vamos a hablar en otro momento, pero mira, yo no quiero quitarte más tiempo, yo sé que tenés tus actividades, te súper agradezco realmente este fabuloso tiempo que hemos compartido, muy agradecido por todos estos conceptos que nos has regalado. Eh, si tuvieses que dejarnos tres consejos para, bueno, para todos los que están de ese otro lado, que son políticos, que aspiran a la política, a los jóvenes que todavía no están eh, visualizando su futuro en la política, pero dicen yo quiero representar algo, ¿no? Y quiero defender algo en mi vida, porque están esos ideales dentro del corazón del joven siempre. ¿Cuáles serían esas tres perlitas que nos podés dejar que vos sientas que pueden llegar a dar una buena dirección? Bueno, pues Andy, yo creo que hay tres recomendaciones que me parece supremamente importante poderle dejar a la gente que sobre todo está empezando en este tema y que de una u otra manera sería la primera, investigar. Yo creo que uno no puede hacer nada en política si no tiene data, si no tiene investigación e información. No se queden con las redes sociales ni se queden con las encuestas públicas. Poco o nada sirven, poco o nada son funcionales. Solamente generan tendencias y opiniones. La mayoría están fletadas, la mayoría vienen imbricadas en dinámicas, digamos, que son nefastas cuando se trata de tomar propias decisiones. Generen sus propias herramientas de investigación, Son sus propias tendenciosas. herramientas de investigación cuantitativa y cualitativa para poder entender qué está pasando en su territorio. Crucen herramientas de investigación si no les parecen confiables, pero tengan sus propias herramientas para poder entender la realidad. Lo segundo es que se formen.
Hoy el político latinoamericano es un político que cada vez está entendiendo la urgencia de formarse en temas específicos, como todo lo que tiene que ver con el manejo financiero del Estado, como todo lo que tiene que ver con la administración pública y las nuevas tendencias de administración pública y de participación ciudadana, como todo lo que tiene que ver con la construcción de política pública y la comprensión de política pública más allá de un decreto, una ley. Eso no es una política pública. Un decreto, una ley no es una política pública y hay que estudiar para poder entender de qué se trata esto. Y lo tercero, digamos, un tercer tema, aparte de este tema de la formación y de la investigación, es que entendamos que quien no comunica existe en política. Si usted no se entrena para saber comunicar bien, usted no existe como político. Entonces, el buen político tiene que ser un producto servidor que sea talentoso, que esté bien formado, que entienda el territorio, pero que también se prepare para comunicar bien. Si no se prepara usted como líder político para saber orientar sus redes sociales, su marca personal, para poder construir una estrategia de comunicación poderosa, usted puede ser el mejor funcionario, y los he conocido muchos y he trabajado con varios, pero definitivamente si el ciudadano no se conecta con lo que usted está haciendo, usted no está gobernando, y más en los tiempos actuales. En el pasado, usted podía ser un buen gobernante y no se conectaba y listo, pero hoy es totalmente imprescindible que haya una conexión con el ciudadano para poder gobernar. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Miguel Jaramillo Luján. La verdad que ha sido un honor para nosotros acá. Un fuerte abrazo y bueno, vos que estás de ese otro lado, un gran abrazo y te espero en la próxima.